Estamos grabando, compartiendo pantalla. Estamos listos, me da la impresión. Muy, muy buenos días. Em, lo que me gustaría que hiciéramos hoy día, hoy les comento un poco que me gustaría que hagamos un pequeño proyecto. Tengo algunas ideas de proyecto, aunque estoy dispuesto a escuchar opiniones. Em, la idea de este proyecto es que hoy día lo programemos y lo probemos en el WebWeek y después lo implementemos en físico, la próxima clase presencial, la próxima clase presencial, claramente. Ya, entonces aprovecho de preguntarles qué cosas se les ocurre que podríamos hacer. Les comento que ya que me da la impresión que aquí hay harta gente que le gusta, em, digamos, los juegos de azar. Había pensado que quizás podíamos hacer una especie de tragamoneda. Ya, entonces, mi idea de tragamoneda, y me dicen si es que les parece o no, es que ponemos un 7 segmentos, quizás aquí tenemos que ver qué tan complicado va a ser. Poner unos 2 7 segmentos, 3 7 segmentos, pongámosle. Y le ponemos acá un botón. Y le ponemos un botón. Entonces apretamos el botón y que los números empiecen a cambiar acá aleatoriamente. Y tratamos de hacer quizás un efecto de que aparezca aquí un número, ver si es que los tres números le chuntan o se ponen iguales. Entonces yo creo que puede ser esto un poco complicado, pero quizás más acorde a los intereses del curso. O también podemos hacer otro proyecto que hemos estado haciendo en los otros cursos, ya que nos dieron ideas. Hicimos, por ejemplo, un proyecto que es básicamente como una especie de juego de competencia. Van a haber dos jugadores, el jugador verde y el jugador azul, y cada uno de ellos tiene que apretar aquí botones. Cada uno de ellos tiene un botón. Entonces se inicializa una cuenta regresiva, cuenta hasta 3 y después hay que ir apretando aquí botones. Quien sea que vaya ganando se le prende una lucecita y la gracia es que aquí el numerito muestra por cuántas veces, no sé, entre comillas como por cuántos clics va ganando el jugador que tiene el LED encendido. Entonces aquí la idea es que como que de cierta forma empiecen todos a apretar así. Se empieza, es como una especie de tirar la cuerda, pero de apretar botones. Ya, entonces, ¿cuál es Tinka? ¿Estilo casino o tirar la cuerda de botones? Pueden poner ahí en el chat, voy a dejar ahí alternativa 1, casino, o no, tragamonedas. Y el número 2, tirar la cuerda, pero con botones.
Vamos, pongan más apuestas, más opiniones. Es malo apostar. Estamos empatados, pues hay dos personas que quieren dos, hay dos personas que quieren uno, tres personas que quieren el uno. Vamos ahí. Faltan 5 estudiantes que tenemos conectados. No sé por qué, pero me imagino que están votando única y exclusivamente para mantener el empate. Me da la impresión que no sé si hay alguno más difícil, pero este, por ejemplo, siento que vamos a tener unos ciertos problemas que vamos a tener que resolver de forma bien ingeniosa. Por ejemplo, y aquí podemos empezar a reflexionar un poco sobre qué cosas tenemos que fijarnos en nuestros microcontroladores para hacer ciertos circuitos. Tenemos 7 segmentos y un botón. Y en el laboratorio tenemos la ESP 8266. Entonces, si vemos aquí el pinout, vamos a ver que tenemos 16 GPIOs. Cada uno de estos 7 segmentos, cada uno de estos 7 segmentos necesita 7, de cierta forma, 7 pines para controlar los 7 segmentos. Entonces, para ocupar los 3 necesitamos 21 pines. Más el botón, necesitamos un total de 22 pines. ¿Ya? Mientras que el otro ejemplo, mientras que el ejemplo de tener los 7 segmentos con un LED para cada uno, botones, etcétera, acá ocupa 14, ¿cierto? Este LED ocupa 1, este ocupa 1, 1 y 1. Entonces tenemos un total de 18 pines. Nos seguimos pasando de la cantidad, ¿cierto? De los 16. Entonces ahí había propuesto, por ejemplo, en otro curso que podemos ocupar solo uno y vemos una diferencia de hasta 9 clics a favor. O también podemos ocupar una técnica que básicamente nos dice que lo que vamos a hacer es que conectamos los 3 en uno, pero conectamos un pin extra en la tierra. Entonces, de cierta forma, podemos activar o desactivar cada uno de ellos. Entonces, encendemos solamente uno a la vez. Normalmente eso funciona mejor como en físico que en la simulación. Entonces, por ejemplo, encendemos este y mostramos el número, lo apagamos. Después vamos, encendemos el del medio, mostramos el número, esperamos un pequeño tiempo, lo apagamos. Después vamos y encendemos el siguiente, esperamos un pequeño tiempo y lo apagamos.
¿ya? Y esa técnica hace que, por una cosa que es la persistencia de la luz, vamos a estar prendiendo y apagando estas lucecitas, pero va a ser tan rápido, debería ser tan rápido que no nos vamos a dar cuenta que se encienden y se apagan, solamente las vamos a ver quizás más tenues, porque de todo el tiempo que tenían que estar encendidas solamente van a estar un tercio cada una, porque tienen que compartir el tiempo completo entre las tres. Entonces, esa es como yo creo que es la principal dificultad acá, versus que en este otro, claro, en este otro la principal dificultad quizás es la de atrapar el botón e ir contando los clics. Bueno, y otra cosa también que va a ser complicado de este es que tenemos que ver o como lesear ahí con el tiempo, el timing que se vaya demorando en el muestreo, no sé, tenemos que hacer alguna cosa para que no sea como que, bueno, también podemos hacerlo más sencillo, simplemente aprieto un botón y aparecen cosas, nomás. Punto. A mí me gustaría que empiecen a modificarse los números así, empiecen a aparecer como numeritos y empiecen a cambiar y empiecen a detenerse de uno en uno hasta el último. Ya, entonces, ¿cuál quieren? ¿Quieren tragamonedas o el tirar la cuerda de botones? Mira, no sé si es más complicado, pero ya programé esta otra cosa. Entonces, si me piden hacer esto de nuevo, se me hace más fácil. A mí, si tengo que hacer el tragamoneda, yo creo que igual lo puedo hacer o lo podemos hacer entre todos. Em, pero quizás tengamos que ir reflexionando y pensando entre comillas. Y aquí siento que lo más importante no es cuál es el más difícil, porque de cierta forma, si se fijan, esta es la sección de informático, esta es la sección de industriales, o sea, de industriales, ¿cómo es que se llama? La sección de mineros. Entonces, si se fijan, todos tienen como, de cierta forma yo los ayudé con el código, o entre todos fuimos ahí viendo un poco el código. Después la parte difícil es conectarlo. O la parte que espero que ellos pasen como complicándose es conectarlo. Si se fijan, son un montón de cables, entonces conectar todo eso no va a ser sencillo. Entonces no sé cuál, no sé si es que alguno es como más difícil que otro, a mi parecer. O lo otro es que hagamos los dos. Podemos hacer este y me dan tiempo para que yo diseñe esto y después lo hacemos la próxima clase o la próxima clase con lluvia. Me parece que va a llover toda la semana. ¿Les tinca eso? Ya que vi que había tan dividido, hagamos el otro y después hacemos este. Ya, así entonces los que estaban interesados en tener su propio tragamonedas para poder lucrar con sus amigos que están con el vicio, podemos trabajar en eso. Lo vamos a dejar en stand-by, eso sí. Y por ahora hacemos el jueguito de como de Tug of War, de tirar la cuerda pero con botones. Ya, entonces, y bueno, aquí ya tengo algunos esquemáticos de cómo van conectadas las cosas. Los botones, claramente, aquí ya tenemos visto. Vamos a tener que conectar un botón, uno en resistencia. La resistencia la vamos a dejar en tierra. El otro lado del botón va a ir al voltaje. Entonces se acordarán que entre medio de estos dos conectábamos el pin de la placa.
Entonces la gracia era que cuando no apretamos el botón, si seguimos aquí el cablecito, hacia arriba no llegamos a ninguna parte y hacia abajo llegamos a tierra. Entonces solamente tenemos 0 volt o una señal de cero. Y si seguíamos hacia arriba, apretando el botón, hacemos como una especie de... unimos estos dos cables y podemos leer 5 volt, vamos a leer positivo. ¿Ya? Entonces, estas son otras clases de otras cosas. Ya, eso es lo que tengo por ahora. Entonces lo que vamos a tener son dos botones, ¿cierto? Uno para cada jugador. Yo había propuesto poner algunos LEDs de distintos colores. Y en nuestro caso vamos a partir con un 7 segmentos para ver quién va ganando. ¿Ya? Entonces, podríamos partir quizás con el 7 segmento. Partamos con el 7 segmento, acá. Vamos a poner nuestro 7 segmento, agregamos acá una nueva componente, buscamos el 7 segmentos display, super, lo vamos a colocar por acá arribita y vamos a proceder a conectarlo. Entonces lo podemos conectar por el lado de la izquierda acá, donde está pin 13. Ya. Pin 13, tierra 12. Después revisamos bien dónde va. Acuérdense que ese es el DP, el pin del punto, no lo vamos a conectar. Ya. Y ahí estamos. Ahí estamos. Siempre se me olvida. Empiezo a armar esto y se me olvida ponerle la resistencia. A ustedes que no se les olvide. De hecho, podríamos ponerle resistencia. Deberíamos tener ahí resistencias en todos. De hecho, hagámoslo. Estas resistencias deberían ser chiquititas de unos 300 amperes. ¿Por qué? Porque la idea es que pase harta corriente para justamente que se enciendan harto los LED. Ya vamos a dejar ahí, como les decía, la resistencia para que se acuerden de conectarlas después en físico. Si no las conectamos es posible que quememos algo, tanto los LEDs. Los LEDs son los más baratos. Lo que sería terrible es que quemen las placas. Las pocas placas que no murieron el semestre pasado con estas cosas. Ya, y me faltan las resistencias de acá abajo. Ya, creo que ahí estamos. Ya, ahí estamos.
Súper. Y conectamos la resistencia. Entonces, para poder controlar el 7 segmentos, necesitábamos ocupar pines, ¿cierto? Los pines o los módulos de pin los tenemos que importar de mi librería de Machine. Entonces, vamos a decir desde Machine, quiero importar los pines. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la vez pasada que habíamos trabajado con 7 segmentos, habíamos hecho... sí, estoy cachando que se está cayendo gente. Debería pasar la lista antes de que se caigan más. Samuel Sepúlveda se cayó. O se desconectó una de dos. Ya, lo hacemos después de esto. Ya, entonces teníamos que tener algo para manejar los 7 segmentos. Entonces vamos a poner aquí una variable LEDs. No sé si se acuerdan, pero habíamos hecho una lista para tener todos los segmentos. Y habíamos puesto que entonces íbamos a ir iterando con cada uno de los posibles pines. Y aquí era donde revisábamos. ¿Dónde tenemos el pin A? El pin A va conectado al 26. Entonces decíamos que el primer elemento va a ser el número 26, porque ahí es donde vamos a conectar el pin A. El pin B es el 27, el C es el 14, el D es el 12, seguido del 13, 12 y 13. Y después tenemos que es el 25 y el 33. 25 y 33. Ya, entonces si se fijan, ahí vamos a ir iterando sobre una lista de números que hacen referencia a cada pin donde está cada uno de los LEDs. Entonces, en nuestra lista de LEDs vamos a ir agregando justamente el manipulador del pin, que es un objeto pin, con mayúscula la primera P, donde le decimos que voy a ocupar el pin 26, el 27, el 14, etcétera, cada uno de ellos. Por eso le pongo pin, que es la variable que está iterando sobre esta lista, pin en minúscula, y lo voy a querer de salida, pin, la P con mayúscula, out, y ahí tenemos ya la configuración de cada uno de estos pines como salida para poder conectarlos después de hecho ya están conectados al 7 segmento. Entonces, la gracia de esto era que yo puedo decir ahora que quiero que todos los LEDs, para LED en los LEDs, quiero que cada uno esté encendido y si lo ejecuto van a encenderse todos y voy a ver un 8. No se encendió, estupendo. Ah, sí, porque tenemos que seleccionar esto y decirle que lo quiero de cátodo común. O si no, tengo que hacer otras conexiones. Puede ser que en la clase tengamos que hacer otras conexiones. No sé si tenemos 7 segmentos en la universidad. Yo tengo algunos y los voy a llevar. Ahí está, todo encendido. Ya, entonces habíamos hecho una función que se llamaba mostrar un número y recibía un número, ¿cierto? ¿Y qué era lo que hacía? No sé si se acuerdan, pero guardábamos una lista, o digamos que recibimos los números y también todos los LEDs. Entonces lo que hacíamos era recibir un... em, recibíamos un número, ¿cierto? Si es que el número era menor a 0 o el número era mayor a 9, entonces no lo podíamos mostrar en el 7 segmento. Entonces hacíamos un early return, básicamente no devolvemos esto. Y después teníamos, no sé si se acuerdan, pero habíamos hecho una tablita, una especie de... Era una lista de listas donde teníamos un estado de ceros y unos, dependiendo de si queríamos o no encender el LED para un número. Entonces era algo así como estados de los LEDs. Y teníamos aquí una lista de listas tal que teníamos el número 0 y acá teníamos
las componentes de A, B, C, D, E, F, G. Entonces el 0 tiene todos los números encendidos menos el del medio, entonces son todos 1 menos el G. Entonces ahí tenemos que hacer una lista con todos unos menos el G. Después, el 1 era el primero apagado, los siguientes dos encendidos, los de la derecha, ¿verdad? Y el resto apagado, y esto equivale al 1. Y así seguíamos marcando el 2. Y ya lo empezamos a hacer, así que lo terminamos de hacer. Creo que el 3 es así. El 4 ya. El 5 creo que a esta altura lo he hecho tantas veces que ya me lo sé casi de memoria. Entonces el 6 eran todos encendidos menos el de arribita a la derecha. El 7 eran los primeros tres encendidos. El 8 son todos encendidos. Y el 9 eran todos menos la E. Entonces creo que ahí, acá, ahí. Y ese es el 9. Entonces la gracia de ocupar esta tablita, si se fijan, cada fila representa el número que quiero ver, cada columna representa el LED que quiero prender. Entonces yo, si recibo una lista de mis LEDs, yo puedo iterar. Puedo hacer un ciclo for sobre los 7 LEDs que quiero encender. Y digo que en el LED sub i, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., vamos a configurar su valor, o sea, encenderlo o apagarlo en función a el estado, los estados del LED, tal que el primer cuadradito o el primer corchete nos dice qué fila, la fila nos dice qué número, entonces yo aquí tengo que introducir el número que quiero ver. Y los siguientes corchetes identifican la columna, que me van a decir cuál LED quiero prender, que están aquí identificados por la letra I. Entonces, de esta forma, ya vamos a ir y mostrar nuestra tablita a través de este 7 segmento. Entonces, para hacer alguna prueba, vamos a agregar el módulo de sleep de la librería Time. Entonces, ahora al final abajo vamos a hacer un ciclo for, podríamos hacer, que vaya de 0 hasta 10, o de cierta forma todos los números, y vaya mostrar el número y en los LEDs, y le ponemos un sleep de 0.4 segundos. Entonces esto debería ir mostrándonos o contándonos desde 0 hasta 9. Si es que quedó todo bien y aprovechamos de verificar que el numerito que está mostrando acá sea el correcto. Error. Y no está definido. Ah, sí, le puse n. La costumbre de ponerle i a las variables del for. Ya, súper. Entonces, funciona. Sigamos. Entonces tenemos nuestros 7 segmentos. Ya muestra el número que queremos. Simplemente lo podemos llamar con una función. Entonces se nos simplifica harto. Vamos a poner entonces un botón, un LED y otro botón y otro LED. Entonces venimos acá, cancelamos. Vamos a poner un botón y un LED. Y otro botón
y otro LED. Ya. Entonces vamos a ponerle aquí unos colores. Vamos a ver qué tenemos. Pongamos estos amarillos para variar un poco. Y acá, ¿qué otro color tenemos? Pongámosle blanco. Los blancos contra los amarillos. Ya. Entonces, volvamos acá a nuestro circuito. Veamos cómo tenemos que conectar el botón. Una resistencia a tierra. El otro pin a 5 volts. Entonces, acá vamos a conectar uno de estos pines de 5 volts, pongámosle ahí. El otro pin de 5 volts, o bueno, este técnicamente son 3.3. Vamos a conectarlo ahí. Tenemos que conectar resistencias a tierra. ¿Dónde tenemos tierra acá? Ahí tenemos una tierra. Entonces podríamos conectar acá. ¿Dónde está? Resistencias. Estas resistencias son más grandes. No son como las resistencias anteriores que eran chiquititas de dos. Le habíamos puesto de... No estoy seguro si está conectado, así que lo vamos a dejar un poquito más abajo. No podemos poner resistencias chiquititas como de 300, de 300 ohm. Vamos a ponerle resistencias más grandes porque aquí no necesitamos corriente. En los 7 segmentos necesitamos corriente porque vamos a estar prendiendo LEDs y la corriente implica como qué tan intensa es la luz. ¿Ya? Pero en este caso no lo necesitamos. Ahí está. No vamos a necesitar que sea como demasiado intenso, justamente porque lo que necesitamos es simplemente la diferencia de voltaje. Entonces podemos poner una resistencia súper grande porque no necesitamos que entre corriente. Si ponemos una resistencia muy baja, es posible que entre un poco de corriente al circuito y en algunos casos podríamos estarle metiendo demasiada corriente. Que no debería pasar, ahora que lo pienso, porque siempre debería irse por el camino de la resistencia. Pero ya, entonces aquí tenemos conectado uno, vamos a conectar el otro. Segunda resistencia, vamos a poner por acá. Entonces conectamos nuestro pin y conectamos acá nuestro otro pin acá. Lo último que nos faltaría es elegir acá algún... Creo que estos nunca... No sé bien cuáles son los que no podemos ocupar, así que los vamos a tirar acá. El pin de conexión. Fíjense que el pin que va conectado a la placa está justo conectado entre la resistencia y entre el botón. Entonces venimos acá, vemos que aquí está el botón, acá está la resistencia, entonces en alguna parte de aquí tenemos que conectarlo. Yo creo que lo podemos conectar directo del botón nomás. Tirémoslo por ahí, por acá y lo conectamos ahí. Entonces ahora lo mismo por el lado de la izquierda. De hecho, ahora que lo pienso, quiero otro botón para que no se, o sea, quiero otro cable aquí para que no se crucen entre ellos. Ya. Entonces sacamos el cablecito de acá, lo llevamos a la derecha y lo conectamos aquí a un pin. Ahora podemos crear nuestros pines o nuestras variables para poder ver los estados del botón. Vamos a venir para acá, vamos a decir, vamos a poner aquí un código de inicialización de variables. Entonces inicializamos los LEDs, ¿cierto? Vamos a ver un botón, en este caso le pusimos amarillo, A de amarillo, y un botón B de blanco. El botón amarillo va al pin 23. Botón amarillo va al pin 23, entonces
construiríamos una variable de tipo pin, tal que le decimos que es el pin 23 y que lo queremos de entrada. Para el pin blanco, o el botón blanco, como bien dicho, vamos a ver que estamos en el 22. Entonces le vamos a decir el pin 22 y lo quiero de entrada. Súper. Podemos ahora conectar también nuestros LEDs. Pongámosle otras resistencias. ¿Alcanzarán acá? Parece que no. Entonces estas resistencias las podemos poner por aquí. Tenemos el pin acá 21 y el 19. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá. Acuérdense que las que van a LEDs son más chiquititos, de 300 ohms, 330, 200, etc. Son como los valores clásicos que se ocupan para estos casos. Entonces vamos a poner dos acá, en el pin 21 y el pin 19. Y ahora procedemos a conectarlos. Estos van al pin. Y este otro también va al pin. Aquí hay que fijarse bien que como vamos a conectar, estamos conectando el pin con el que lo vamos a controlar, tenemos que conectarlo en la patita que está doblada. ¿Ya? Y el resto tiene que ir acá con tierra. Entonces podemos conectar aquí el pin de tierra. Sí, si viene por acá, pin de tierra. Y este otro pin de tierra, ¿dónde lo vamos a conectar? Este podríamos conectarlo acá abajo. Ahí abajo. Ya, estoy revisando, se ve todo bien. Ya, se ve todo bien. Entonces vamos a poner ahora también un identificador para el LED amarillo. LED amarillo. Este está conectado al pin 21. Pin 21 como pin de salida. Y el pin blanco, el LED blanco, está conectado al pin 19, si no me equivoco, como LED de salida también. Entonces ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Vamos a poner aquí un ciclo infinito y vamos a estar imprimiendo el estado del botón amarillo con el estado del botón blanco. Y todo esto 10 veces por segundo. Vamos a ponerle un sleep de 0.1 segundo. 100 milisegundos entonces. Miren que soy leso. Me faltó ponerle aquí que quiero el valor, value, para ver exactamente el estado del LED. O sea, el estado del LED, el estado del botón. Entonces ahora vamos a estar consultando el estado y vamos a ver si es que es un 0 o un 1. Ya, entonces ambos están en 0. Si aprieto acá el pin de la izquierda, cambia el de la izquierda a un 1. Lo suelto, aprieto el de la derecha, cambia a un 1. Estupendo. Los dos están bien conectados y los dos están funcionando. Ya, sigamos. Entonces tenemos los pines conectados, tenemos los LED conectados. ¿Qué es lo que nos faltaría? Creo que nos faltaría solamente... Ah, sí. Nos falta atrapar el botón, entre comillas. No quedarnos con la versión sencilla de si el botón tiene un valor de 1 hace algo, si el valor tiene un botón de 0 hace otra cosa, sino que queremos justamente agarrar el momento en el que el botón pasa de un 0 a un 1. En otras palabras, cuando se presiona, que es justo aquí. Para eso, si mal no recuerdo, lo habíamos visto en la clase pasada, les había contado que hay que tener una especie de memoria porque quiero recordar el estado anterior que había visto,
y ver que el anterior sea un 0 y que el actual sea un 1, entonces agarré este cambio de flanco. Esto se le conoce una activación por un flanco o por un canto también, del inglés Rising Edge, o también de repente podemos ocupar una memoria de cuando antes era 1 y después pasa a ser 0 y agarramos el canto de bajada, o cuando soltamos el botón. Entonces ahí dependiendo de cómo lo querramos programar, podemos activar al momento de apretar o al momento de soltar. Ya, entonces, ¿cómo era que hacíamos eso? Íbamos a tener dos variables que eran los estados anteriores de, en este caso, el botón amarillo y el anterior del botón B. Los vamos a inicializar en 0 y aparte de eso vamos a tener obviamente el estado actual del botón A y el estado actual del botón B, que iba a ser justamente los valores leídos de los botones. Botón A.value y el botón B.value. Entonces ahí tenemos una memoria y tenemos el estado actual. Entonces, ahora cada vez que iteremos sobre nuestro programa, lo que vamos a hacer es, primero que nada, actualizaremos el estado antiguo y después actualizaremos el estado actual. Entonces vamos a decir que el antiguo es lo que la vez anterior había guardado como el actual y el actual lo procedemos a leer directamente de los botones para saber exactamente cuáles son los estados actuales de mis botones. Y ahora puedo hacer cosas más interesantes, como decir que el valor del LED amarillo vaya intercambiándose entre encendido y apagado cuando presionemos el botón amarillo, y lo mismo con el blanco. Entonces, sí, y aquí viene la parte que habíamos conversado en la última clase, si mal no recuerdo, o la semana pasada, de hecho, el miércoles. Si mi estado anterior del botón, anterior amarillo, es igual a 0, o sea, no había sido apretado el botón, y el estado actual del botón amarillo es igual a 1, porque ahora sí fue apretado el botón, entonces al LED amarillo lo que le voy a decir es ponerle un valor, y aquí viene una cosa un poco extraña, que es que quiero que su valor, o como entre comillas el estado, sea 1 menos el estado actual. Si yo llamo al valor, sin un número, lo que hace es leer el estado del LED. Entonces, si está encendido me dice 1, si está apagado me dice 0. Al hacerle 1 menos el estado, lo que estamos diciendo es, si estaba encendido, me va a devolver un 1. 1 menos 1, 0. Lo apaga. Si estaba apagado, esto es 0. 1 menos 0, 1. Entonces, lo enciende. ¿Ya? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el botón blanco. Si es que el botón blanco estaba en un 0 antes y el botón blanco actual está apretado, significa que aquí estamos atrapando el momento exacto cuando se presiona. Y lo que vamos a hacer es que al LED blanco le vamos a hacer este cambio cambio de estado. De la misma forma. Y ahora vamos a tener también este delay de, pongámosle 10 milisegundos. Ahí estamos corriendo a 100 cuadros por segundo al final. Recorremos. Supongo que está corriendo. Lo apretamos acá, enciende. No sé si lo pueden ver. Quizás los colores no son los mejores. Ya, funciona. Entonces quizás podemos cambiarle estos botones a otra cosa. Siento que el blanco y el amarillo son demasiado claros. Podemos ir con colores un poquito más fuertes.
Ya, entonces tenemos ahora somos capaces de atrapar estos botones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es contar cuántas veces cliquea la persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que poner otras variables que sean de contadores, contador amarillo, que va a partir en 0, y el contador blanco, que también va a partir en 0. Y ahora cada vez que apretemos uno de los botones, en vez de ir cambiando un valor de un LED, vamos a ponerle que este es el amarillo, entonces el contador amarillo se le va agregando un número. Se va sumando en 1. Acá el contador blanco, ahora ya no es blanco, es rojo. Vamos agregándole 1. Entonces si lo corremos, no. Antes de correrlo, lo último que vamos a hacer acá es mostrar, pongamos el contador amarillo. De hecho, ahora que lo pienso, vamos a cambiar todos estos amarillos a P1. El botón del jugador 1, Player 1. Me faltó agregarle otra cosa. Vamos a cambiar aquí todos los A por P1, A por P1, 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 P1. Ya. Y lo otro que nos había quejado era que el mostrar números recibía unos LEDs. Después vamos a cambiar los botones blancos a Player 2 también. Ya, entonces ahí está, nos está mostrando un 0. Entonces si yo aprieto aquí el botón, debería subir a 1, super, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después no va a pasar nada porque no puedo hacer nada cuando los números son más grandes. Super. Tenemos los contadores. ¿Cómo podemos ahora hacer esto como el Tug of War? Que entre más vaya ganando uno, le encendemos su LED cuando vaya ganando y mostramos por cuánto va ganando. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo lo podemos hacer? Por mientras yo acá cambio todos los botones blancos por el jugador 2, player 2. ¿Hay alguien? Super, Javier. Sí, entonces vamos a justamente comparar cuál de los dos es el que va ganando y vamos a ir marcándolo. Entonces, como dice Javier, en vez de llegar y mostrar cualquier número, lo que vamos a hacer es decir, si el contador, si es que el jugador 1 de cierta forma va ganando, entonces vamos a encenderle su LED, LED del jugador 1, punto on. El LED del jugador 2 obviamente está apagado, lo vamos a apagar para estar seguros de que está apagado. Y vamos a mostrar el número y vamos a mostrar por cuánto va ganando, o sea, el contador del jugador 1 menos el contador del jugador 2. De igual forma, vamos a hacer exactamente lo mismo. El if, si es que no está ganando el jugador 1, pero el jugador 2 es el que está ganando. Vamos a decir que entonces el LED del jugador 1 se apaga, el LED del jugador 2 es el que se enciende y ahora el número que vamos a mostrar
es a favor del jugador 2. Jugador 2 menos el contador del jugador 1. Y en caso de que nadie esté ganando, que sea un empate, voy a apagar ambos LEDs. Y voy a mostrar el número 0. Cosa de que sepamos que nadie va ganando. Y creo que ahí estamos listos con nuestro juego. Entonces lo corremos. Esperamos que corra. Ahí hay un 0. Entonces si aprieto acá, se enciende el LED del jugador 1. Va ganando por 1. Lo apretamos de nuevo. Va ganando por 2. Si es que el jugador 2 aprieta aquí un botón, pum, le baja. Va ganando por 1. Están empatados. Empieza a ganar el jugador 2. Y ahí está nuestro sistema. Por último, le podemos agregar aquí como gracia un for i in range. Partimos en 3, vamos hasta 0, con paso -1. Y podemos mostrar el número i en los LEDs. Y le ponemos un sleep de 1 segundo. Básicamente le ponemos una cuenta regresiva para cuándo puede empezar a jugar el jugador. Entonces ahora nos va a decir 3, 2, 1 y empezamos. Entonces si aprieto no pasa nada hasta que llega a 0 y ahora sí empieza a contar. Nuestra máxima diferencia que nos va a mostrar es hasta 9, obviamente. Si queremos más, tenemos que poner otros 7 segmentos. Y ahí está. Eso es todo el proyecto, el mini proyectito que vamos a después realizar en clase. Ya, entonces lo voy a guardar acá. Se los voy a mandar. Porque después vamos a tener que implementar esto en físico. Así que ahí lo tienen. Y finalmente vamos a pasar la lista. Ya. No somos muchos, así que voy a ir viendo directamente aquí. Carlos Montes. Carlos Montes. Cristóbal Fuentealba. Fuentealba. Cristóbal, ¿sí? Esteban Estrada. Esteban Estrada. Javier Benítez. Joaquín Riquelme. Joaquín Riquelme. Joel Malio. Matías González. Renato Rubilar. Rodrigo Hurtado. Y Sebastián López. Ya. ¿Alguien que no haya dejado presente? También marqué a Samuel que había estado conectado, pero me imagino que se cayó. Puede que se haya quedado sin internet o algo así. Ya. Lo dejamos hasta acá. Les dejé ahí, como les decía, el link al proyecto para que lo puedan descargar, no sé, etcétera. Esto les va a servir como plantilla para después armarlo en físico. Ojalá. Puede que se compliquen un poco.
De acuerdo, dejo de grabar.